Hola, hola, hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola Eduardo, hola Iván. Bien, un poco tarde hoy, sí, un poco tarde. Recién me terminé de bañar, se me hizo un poco tarde por la tarea. Un montón de tarea. Estoy haciendo la tarea con mi niña y se me pasó el tiempo, se me pasó la hora. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Me bañé rapidito para estar con ustedes. Hola Milcar, ¿cómo andás? Buenas noches, querido, salud. Feliz inicio. Es cierto, va, sí, casi, muy bien. Salud, espero que estén todos muy bien. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Tengo media falta. Tengo media falta, sí, 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 sí. Hola Eduardo, bienvenido querido, muchas gracias. ¿Qué tal Eduardo? Eduardo Ramírez, recién te saludé ahora Eduardo Sobral. Buenas noches, ¿cómo estás Eduardo? Aquí saludo con la manito. Saludo con la manito porque no tengo otra opción para saludarlos, por lo menos en esto que es lo que yo veo. Esperemos que hoy no se nos corte la luz, como ayer. Ayer se nos cortó la luz, espero que... Hoy se volvió a cortar a la noche, no sé qué es lo que estará pasando. Saludos desde Los Ángeles, Eduardo, qué bueno, salud. A cuidarse, ¿eh? Nos cuidamos, Eduardo. Salud, salud para el norte. Va mi abrazo hacia el norte. Mira Isabel, yo te espero, tranquila, no pasa nada. Bueno, bueno, ustedes me esperan, qué bueno. Tengo media falta, ya me retó José Luis. ¿Qué tal Edgar? Bienvenido, querido, salud. Ya que te veo, Edgar, el miércoles es el día elegido. El miércoles voy a leer todo lo que me envíen a mi WhatsApp. Así que el miércoles te leo, Edgar, eso que me habías enviado. Y si me envían a mi WhatsApp, se los voy a agradecer, porque ya estuve viendo que me están mandando por otros medios, por favor a mi WhatsApp, así concentro todo allí y estamos ordenados. Está bien, todo lo que me envíen a mi WhatsApp lo voy a leer el día miércoles. ¿Qué tal, Balta? ¿Cómo estás? Bienvenido. Salud. El miércoles entonces voy a leer lo que me envían, así que voy a estar esperando en mi WhatsApp sus mensajes, sus textos, sus poesías. Y hoy tengo dos cuentos para leerles. Y me acabo de dar cuenta de que no lo puse en silencio. Perdón, no sé qué toqué. Algo toqué. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí lo puse en silencio. Hola Pablito, ¿cómo estás querido? ¿Cómo está mi Pablito? ¿Bien? ¿Qué decís? Mañana en mi zona cortan la luz desde las 7 hasta las 19. Un montón de horas. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando con la electricidad? ¿Qué tal Manuel? Buenas noches querido. Saludos. Ah, por arreglos. No sé, qué raro. Sí. Acá son apagoncitos, viene enseguida la luz, pero bueno, son apagones. ¿Y qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo me hacen brindar, ¿Cómo me hacen brindar? Qué lindo el encuentro, qué lindo encontrarnos, qué bueno que podamos disfrutar un ratito a la noche, un ratito aunque sea. Gracias Arturo, buenas noches. Es muy lindo hacernos este lugarcito para compartir un poquito de lo que hacemos, ¿no? De lo que nos gusta hacer, de lo que escribimos, de lo que escriben otros. Hoy traje dos cuentos de dos hombres
Ayer leí a 2 mujeres, así que hoy leo a 2 hombres. Salud, Manuel. Salud. Agustín, ¿cómo estás, querido Julio Almirón, desde Buenos Aires? No somos culpables de este amor, los corazones fueron afortunadamente imprudentes. Frase para la audiencia. Bueno, gracias, Agustín. Estás medio dormido, son las 4:30 de la madrugada, sí, me imagino. Gracias por estar ahí, Arturo. Salud, Manuel. María Isabel, lo importante es que no sea la noche, así te veo y escucho. Claro, que venga antes la luz. Sí, por el amor de Jesús. Que venga antes la luz, antes de las 23. Vamos a leer. ¿Les leo algo? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Arrancamos? Primero vamos a leer a un autor, Vicente Batista. Tuve el placer de entrevistarlo en el programa de radio, lo conozco personalmente. Vicente Batista coordinaba un taller de cuentos en la SADE. Gran escritor nuestro, reconocido internacionalmente. Yo creo que es uno de los escritores argentinos más editados en Cuba. El pueblo cubano lo adora. Y bueno, y él estuvo allí en esos momentos de revolución y la verdad que conversar con él es un placer, un gran placer. Así que me pareció bien hoy traerlo a Vicente Batista, y a Ricardo Piglia también, que había quedado pendiente del día de ayer, que fue votado. Así que voy a comenzar con este cuento que se llama Nacimiento, de Vicente Batista. Vamos a disfrutarlo. Salud. Salud por Vicente, salud por todos los que estamos unidos hoy, que estamos juntitos. Quique cierra la puerta con llave, para que no lo molesten, piensa Omar. No tiene nada de extraño cerrar la puerta y no permitir la entrada de nadie. Solos en la pieza hasta el final de la obra. La Navidad anterior y también la otra, Quique se había negado. Cuando empieces el cole, le había dicho. Ahora por fin accedía. En marzo Omar ingresaba a primero inferior y prometió que iba a ser un testigo silencioso, aprender mirando. Cuidado con las latas, dice Quique. Ahí está lo que, horas después, será la admiración del barrio. Visto así, desilusiona bastante. Unas cuantas latas de aceite vacías, pedazos de espejos rotos, un paquete de harina, algunos cables engrasados. Para la iluminación, explica Quique, sobre la mesa, el niño, la Virgen, pastores, los reyes, vacas, ovejas, palmeras y otro montón de muñecos. Hay que tomarlo con naturalidad, aunque da algo de pena estar de este lado de las cámaras. A Omar ya no le asombraba el pesebre. Termina de descubrir que el revés del papel montaña es solo papel madera, y que este pastor, que más tarde estará arrodillado junto al niño, ahora apenas es un simple muñeco rodeado de estopa. Para que no se arruine, explica Quique. Fuerza, comenzaba a hacer el constructor. Anda limpiando los espejos, dice Quique. Cuidado con cortarte. No tenés pinta de aguantarte un tajito. Decime, ¿de dónde sacaste esa ropa? Tiene razón. No es la primera vez que se burlan de su conjunto. Una blusita celeste, con canesú y tablita sobre el pecho. Pantaloncito, demasiado corto y apretado, haciendo juego.
Me lo hizo mi mamá, piensa. La vieja, dice, intentando una voz gruesa e irónica. Te queda lindo, dice Quique, y le alcanza los trozos de espejo. Déjalos suaves, como tus piernas. Y con la punta de los dedos le roza apenas la pierna izquierda. Omar frota una y otra vez los trozos de espejo. Observa su cara en el espejo más grande. ¿Qué hago? Pregunta. Nada, dice Quique, sin mirarlo, ocupado en cubrir las latas con el papel montaña. Omar, resignado, pasa otra vez el paño por los espejos. Ahora meticuloso los acomoda en el suelo, por forma y tamaño. Se aburre. ¿Te aburrís? Pregunta Quique. No, no, dice Omar. Anda preparando la harina para la nieve, ordena Quique. Omar abre el paquete dispuesto a blanquear las montañas. Quique se lo impide. Le quita el paquete y solo permite que Omar esparza algo de harina sobre un sector de poca importancia. Vamos a probar la iluminación, dice Quique, y se dirige a un interruptor disimulado a un costado de las montañas más altas. Acciona el interruptor. Comienzan a titilar las luces del árbol. Otras lámparas, fuera del árbol y sabiamente ocultas, le dan brillo a los lagos y a las montañas. ¿Qué tal? Pregunta Quique. Maravilloso, dice Omar. Quique acciona nuevamente el interruptor y la pieza otra vez vuelve a la semioscuridad. Es tiempo de acomodar el pesebre. Quique lo coloca, aún vacío, en la montaña adecuada. Se agacha, distribuye algunas ramas y pasto, y ubica a la vaca y el burro con que su aliento darán calor al niño. Observa un instante y reacomoda a uno de los pastores que están junto al lago. Luego se dirige a Omar. «Alcanzame la Virgen», pide. Omar se acerca a la mesa y encuentra a María junto a un paquete de musgo, algunas guirnaldas y 3 ovejas. Pone a la Virgen en la palma de su mano, la oprime, orgulloso, y se sienta al lado de Quique. «¿Esta?», dice. Quique asiente, y entonces Omar mucho lo inquieta. ¿Cómo es que siendo virgen tuvo a Jesús? No es que las mujeres cuando... Quique sonríe. Porque es el Hijo de Dios, gordito, dice, y le pellizca la mejilla. Omar esperaba esa respuesta, pero no el tono. Instintivamente echa la cara a un costado. Va a creer que soy una nena, piensa, violento por el gesto. Quique, indiferente, busca el mejor lugar para la Virgen. Pero las mujeres cuando tienen hijos, dice Omar y se acerca de nuevo. La Virgen ya está en su sitio. Quique gira hacia Omar. En este caso, es un milagro, dice y le arregla el cuello de la blusa. Te queda linda la blusita. ¿En serio? A mí mucho no me gusta. Quizá con el botón de arriba abierto, pero mi mamá dice que no, que se usa todo abrochado. Tu mamá está equivocada. Así te queda mejor, dice Quique, y le desabrocha 3 botones. Omar pasa su mano por debajo de la camisa abierta y comienza a acariciarse el pecho. Quique no lo mira. Está acomodando a los Reyes Magos. A lo mejor, en aquella época, no nacían como ahora, dice Omar. ¿Qué? Digo que a lo mejor, no, gordito, salvo Adán y Eva y Jesús, todo lo otro. Así, dice Quique. Hace un círculo con la mano derecha y lo atraviesa repetidas veces con el índice de la izquierda. ¿Siempre?, pregunta Omar. Siempre, dice Quique. Pero en la edad de piedra, no, asegura Omar. En la edad de piedra también, pero en África no, arriesga Omar. En África también, también.
repite decepcionado. Quique asiente en silencio y le acaricia la rodilla. Durante toda la discusión había puesto su mano sobre la rodilla de Omar y ahora se la acaricia. Escúchame, che, comienza a decir Omar. Quique convierte la caricia en un apretón. Trae a Jesús, dice y señala a la mesa. Omar se pone de pie. No quiere aceptar lo que desde hace un rato lo inquieta. Tantea imaginando los muñecos que están sobre la mesa, hasta que finalmente tiene a Jesús en su mano. Le quita, la estopa con cuidado y otra vez se acerca a Quique. Tomá, dice. Quique sonríe. Ponelo vos, pide. ¿Yo? Sí, vos, ponelo. Omar se arrodilla. Es el único modo de colocarlo sin que se caigan las montañas. De rodillas en el piso, una mano apoyada en el suelo para lograr equilibrio y con la otra llevar al niño hasta la puerta del pesebre. Hay que introducirlo con cuidado, llegar a la cuna y ahí depositarlo. El Salvador tiene los brazos en alto y sonríe con ternura. Omar siente apretando su mano y la voz de Quique dice: así no. Los labios de Quique casi pegados a la oreja de Omar. En este instante recuerda lo que se cuenta de Quique. Beto lo cuenta, pero como bien se sabe, Beto es un charlatán. ¿Por qué así no?, pregunta Omar. Porque así queda mejor, dice Quique. Beto no es un charlatán. Las manos de Quique acarician. ¿Qué haces, loco?, dice. Ambos continúan arrodillados. Omar con su brazo izquierdo por encima de las montañas y su mano derecha dentro del pesebre. Quique detrás, el cuerpo del discípulo sosteniendo el cuerpo del maestro. Es muy simple terminar con todo. Basta con aflojar los brazos, dejarse caer y patapum. El gran ruido, el pesebre con el niño, José y su madre rodando por las montañas, y su cuerpo y el de Quique, pero Quique caería sobre él, volteando lagos, palmeras, montañas, aplastando pastores y reyes. El diluvio universal nunca se atrevería a tanto. «¡Sos loco!», repite Omar. «Esto es de marica. No digas boludeces. Se hace desde que el mundo es mundo», dice Quique, sin dejar de acariciarlo. «Desde que el mundo es mundo. Como los de la edad de piedra o los de África, que nacen igual que nosotros». «¿No es de marica?», pregunta. «Andá que te enseñe tu mamita», dice Quique, y se aparta. Omar no se mueve. «Mi mamita», repite en voz baja, lentamente. Saca la mano del pesebre. Con el codo voltea un pastor. No siente a Quique, pero sabe que continúa ahí, detrás. Levanta al pastor y después, dirigiéndose al pastor, o a Quique, o a él mismo, dice: «¿Seguro? ¿No es de marica?». Desde el suelo, boca abajo, el pesebre se ve distinto. Las montañas parecen lomitas con enanos. Gulliver en el país de los enanos. En un país de enanos quietos y silenciosos, enanos de gesto eterno, la sonrisa a unos, el pie en alto o el cansancio por la leña sobre los hombros, otros. Un país de ovejas y burros y camellos, todos muy chicos y todos de espaldas a él, sin saber ni importarles nada de él, porque ahora, quietos como siempre, deberán cruzar las montañas para honrar al recién nacido, a Jesús, al Nazareno, que allá en la cuna alza los brazos, sonriendo, con la vaca y el burro, con María y José. Ellos tampoco saben nada de él. También ellos están obligados a la única sonrisa, siempre arrodillados y siempre aguardando a pastores que nunca van a llegar. Porque para que todo sea hermoso debe ser así, hermoso, pero estático, santo. Arde, se muerde los labios, otra vez cierra los ojos, gira la cabeza y vuelve a abrirlos. Encuentra un paisaje distinto.
se alcanzan a distinguir las patas de algunas sillas, y más gordas las de la mesa. Quique es pesado, le aprieta los hombros, le clava los dedos. Omar logra estirar los brazos y nuevamente ve las montañas. Fija su vista en una palmera de plomo caída sobre un lago de vidrio. Ya no hay peso y nadie le aprieta los hombros. Arde, pero no tanto. Tomá, limpiate con esto. La voz viene de arriba. A su lado cae un trozo de estopa. Ahora Quique y Omar miran el pesebre. Quedó lindo, dice Quique. Y palmeando lo agrega. Lo hicimos lindo. Omar asiente en silencio. Se agacha y con cuidado pone de pie a la palmera caída. Quique le revuelve el pelo. Vamos, dice, y lo obliga a caminar. Si lo querés ver con todas las luces, vuelve esta noche. Otra vez el sol y la calle y Omar de pie, solo, en medio de la cuadra silenciosa y desierta. Mira las casas, en el tercer piso del edificio de enfrente, arman un árbol de Navidad. Mira la calle, el asfalto brilla y un perro vagabundo revuelve la basura arrinconada en el cordón. Sus amigos andarán detrás de don Pepe, que seguramente, como otros años, se habrá disfrazado de Papá Noel para recorrer el barrio regalando caramelos y bolitas. No hay nadie. Y nadie se va a enterar que él ahora, en este preciso momento, necesita a toda la barra. Necesita correr y jugar. Necesita pelear y revolcarse por el suelo y romperse la blusita y rasparse. Pero no solo, con todos los otros. Necesita reír con ellos de cualquier cosa, pero reírse. Los imagina llegar con don Pepe a la cabeza y va corriendo hasta la esquina. Ahí se queda un rato esperando. Después camina hacia su casa solo y despacio, con los brazos en cruz, haciendo equilibrio por el cordón de la vereda. Tremendo. Tremendísimo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Cristina, bienvenida. Qué lindo, Cristina, que estés por ahí. ¿Cómo andás? Hola, Juan Luis. Este fue Nacimiento, Vicente Batista. Y ahora vamos a leer a Piglia. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Pareciera que se me va la señal, porque no los tengo. Hola, Agustín, no sé si te saludé, te saludo con la manito. No sé si se me va la señal porque no veo las caritas de ustedes, no veo sus fotos, sus imágenes. El impenetrable, por Ricardo Piglia. Tremendo, tremendo cuento el de recién. Sí, fuerte, profundo, sí. La verdad que sí. Ahora vamos con Piglia. Aquí está la imagen. Ay. La imagen de Piglia. A ver. Sí, empieza acá. Vamos con Piglia, el impenetrable. Cuando desapareció el ingeniero Paniza, llamaron al comisario Croce para que se ocupara del caso. Voy a brindar. ¡Salud! ¡Salud por todos los que están ahí! ¡Salud! Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés ahí, Miguel. Industrial, en un barrio residencial de Citibel, y fue recibido por la mujer. La casa era amplia y en una primera recorrida
Croce casi por casualidad, al mover un cuadro que estaba imperceptiblemente mal colgado, descubrió la puerta camuflada que le dio acceso a un cuarto lleno de libros en ruso. Había también un informe que no pudo descifrar y en la mesa vacía una tarjeta del hotel El Tropezón, en el Tigre. Eso fue lo único que se llevó Croce esa tarde de la casa del posible prófugo. La mujer no conocía ese lugar clandestino de la casa, ni sabía que su marido leyera obras en ruso. Sorprendida, sugirió que la habitación oculta podría ser del propietario alemán que se ocupaba de la cría de caballos árabes. Croce dejó todo como estaba, pero le pidió a su ayudante Barrios que sacara fotos de los libros y los documentos. Había dos lugares donde ella podía imaginar que su marido se había recluido. Uno era la casa de verano de la Córdoba, pero luego de algunos tímidos llamados, primero el casero y luego el encargado de correos, le respondieron que no lo habían visto cuando ella preguntó, con aire despreocupado, por su marido. Ella sabía además que Panizza solía pasar algunos días solo en Piriápolis porque le gustaba jugar en el casino y no quería que sus socios lo vieran. Prefería esa ciudad del Uruguay donde podía respirar a cierta invisibilidad. Era su manera de descargar las tensiones del trabajo y de tirar la plata. Su mujer, Carmen Unzué, tenía el estilo frugal de las clases altas argentinas y a menudo le parecía vulgar el modo en que su marido gastaba el dinero. Le gustaban los hoteles de lujo, los autos importados, la ropa de marca exclusiva y las propinas desvergonzadas. Un billete de $100 al botero que lo llevaba al amarradero del Tigre donde guardaba el velero. Carmen, desde luego, veía esa ostentación como un gesto de debilidad que expresaba la ascendencia modesta de una familia de inmigrantes italianos. Tal vez su marido se había refugiado unos días en el delta del Paraná. Le gustaba el río, la calma, salir a navegar por los brazos del Rama Negra, buscando el río abierto. Son tantas las cosas que pueden sucederle imprevistamente a una persona, son tantos los secretos. Pero Carmen era una mujer demasiado bella y segura de sí misma para hacer escándalos. Estaba acostumbrada a las extravagancias de su marido y durante unos días mantuvo la calma. Resuelta y tranquila le dijo a su hijo que su padre estaba en un inesperado viaje de negocios y que no tenían noticias, seguramente por culpa de las cansadoras reuniones de los ejecutivos de la firma matriz de Italia. El sábado su marido la llamó por teléfono. Le dijo que estaba con un problema que tenía que resolver solo, que seguramente le preguntarían por él, que tenía que decirles que estaba ausente y que no le había dejado ninguna dirección. Parecía querer tranquilizarse a sí mismo. Más que calmarme a mí, dijo ella, le contestó con frialdad, secamente, como si estuviera tratando con un chico caprichoso. ¿Ausente dónde? Ausente, le dijo. Decí eso. Ella tuvo la certeza de que él seguía en Buenos Aires. ¿Estás por aquí? Puede ser, dijo él. La respuesta era tan irritante que ella, furiosa, se empezó a reír. No te puedo explicar ahora, Carmen. Un hecho trivial. Estaba harta de las excusas de su marido, de sus cambios de humor, de sus maniobras de clase baja. Imaginó o quiso creer que Panizza estaba teniendo una aventura con alguna tilinga 20 años más joven. Una de esas secretarias o traductoras o coperas infantiles y depravadas que circulan y levantan pajarones por la City en todas las ciudades del mundo. Al tiempo, junto con el desconcierto, empezó a tener la sensación de que tendría que haber sido más buena con él, menos irónica. Lentamente se dio cuenta de que lo quería y lo extrañaba. No era cierto que lo menospreciaba. Se había hecho solo, había llegado de la nada a un lugar destacado. Panizza era no era alguien del que pudiera esperarse una sorpresa.
pero la sorprendió darse cuenta de las pobres huellas que deja un hombre cuando muere o abandona imprevistamente el lugar donde vive. No se había llevado nada, ni su ropa, ni el dinero del banco, ni siquiera los objetos que habían sido siempre sus manías, los prismáticos que habían sido de su abuelo, la libreta con el número de sus cuentas en el extranjero, la foto de su hijo, el pasaporte. Había dejado el pasaporte, remarcó la mujer. Esa noche llamó a la policía. Luego de algunas discretas averiguaciones, el inspector le mostró unas fotos y ella reconoció a su marido de joven. Desde entonces, nadie más supo nada del ingeniero. De las hipótesis posibles, la verdadera resultó la más sorprendente. Un hombre abandona a su familia, su posición, el dinero que tiene en el banco, y cambia de vida o desaparece. Ella pensó que se había fugado, y en un sentido esa presunción era cierta. No había adoptado la identidad de otro, había olvidado su propia identidad. Podemos imaginarlo, quizá disfrazándose, pero no era fácil porque tenía un leve estrabismo disyuntivo. Sus ojos miraban hacia los costados, y eso le daba un aire vagamente enfermizo. No debe haber cambiado de profesión, pronosticaban. Quizá algún desvío, pero no demasiado ajeno a la ingeniería y a la industria. Hasta que un día se revelaron en parte. Panizza había estudiado ingeniería en Santa Fe y alguien había logrado identificarlo. Sí, era Panizza, el Visco, el Virola, Panizza. Venía de Tostado, un pueblo del interior de la provincia donde tenían una novia con la que iba a casarse y que todavía lo debe estar esperando. Lo recordaban como un muchacho alegre. El único rasgo que parecía conservar de aquel tiempo era su facilidad para las matemáticas y su afición por la pesca. También entonces había desaparecido. Dejó la pensión. Dijo que iba a Buenos Aires por unos trámites, abandonó todo y no apareció más. Nadie supo en aquel entonces por qué lo hizo. Dio sus últimas materias, visitó a su novia y luego desapareció. También en ese momento, según la policía, llamó por teléfono y dijo que dijeran que iba a estar ausente un tiempo, pero nunca volvió. Muchas veces los estudiantes se comprometen con su novia a romper el compromiso y se fugan. Apareció como si fuera otro, con un pasado oscuro que nunca quiso aclarar y rápidamente subió hasta dirigir la UIA. Nunca tuvo empresas propias, siempre fue gerente o director de las ramas de investigación. Empezó en Massey Harris y así llegó a la metálica Ferguson, y luego fue director general de Aluar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Había pasado años investigando a los hombres y a las mujeres que tienen o llevan, pensó, una doble vida. Él mismo varias veces se había infiltrado en las bandas de cuatreros y se había comportado durante meses como uno de ellos y había arreado en la noche una tropilla de caballitos de polo y los había vendido en la feria donde se remataba ganado alzado y luego había pasado la noche jugando a la taba con plata robada y se había emborrachado con ellos y había ido a los prostíbulos ambulantes que circulaban con sus grandes carromatos por la pampa, llevando a las alegres mujeres de la vida que fumaban cigarrillos y se reían entre ellas como si los hombres no existieran. Ellas, esas muchachas, también llevaban una doble vida, o eran, o hacían, de vistosas y viciosas chicas, o loras, ligeras de cascos, aunque también en su vida secreta eran mujeres abnegadas, que guardaban en una caja de galletitas la plata que habían ahorrado para mantener a sus hijos, que vivían con nombres de las mujeres, que vivían una vida paralela. La identidad usada como coartada, por ejemplo, en su caso,
adaptarse al disfraz y podía vivir meses como si fuera... Acá estoy. ¿Se cortó? ¿Se cortó la transmisión? Pero, ¿cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy, Había una canción que decía así. ¿Cómo estamos con esta conexión? ¿Qué tal, Ramiro? Se había pausado, ¿no? ¿Se pausó la transmisión? ¿Qué le pasó? Bueno, leo esto último. Croce sabía adaptarse al disfraz, que podía vivir meses, como si fuera otro, más libre porque tenía que seguir la letra del personaje que interpretaba y entonces había dicho lo que había que decir en cada ocasión, como si otro hablara por él. Un hombre taimado y procaz, eso fingía que era él, capaz de matar a quien se opusiera a sus deseos, siempre cambiantes y contingentes, un hombre maldito o maldecido, del que se sentía cerca, como si esa versión de sí mismo lo estuviera esperando junto a él. ¿Pero quién era él? Un policía de provincia, y por lo tanto, una figura tan irreal como la del ladrón cuyo juego él jugaba. Para resolver un crimen había que ser capaz de pensar con la cabeza del criminal y vivir en él para saber en qué encrucijada del camino podía esperarlo. ¿Están ahí? ¿Sí? Salud. ¿Yo estoy ahí? ¿Ustedes me ven? Convertirse en otro era entonces uno de los métodos de deducción del comisario Croce, y lo puso a prueba en 1968, en ese caso. Reconstruyó los elementos y los indicios que resultaban de la investigación. Un industrial que formaba parte de la élite económica del país había desaparecido de pronto. El hombre se había perdido en la noche y el comisario fue el único que sospechó que llevaba una doble vida. Entonces siguió el rastro, esa corazonada, y en la jefatura de La Plata le dieron vía libre, podría usar todos los medios disponibles para descubrir el paradero del sujeto en cuestión. Es un caso delicado, con posible implicancia política. Por el momento no hay causa, la justicia no está al tanto. Hay que moverse con cautela y mucha discreción, dijo el jefe. Lo asignaron a la sección extraviados de la repartición, y Croce se puso contento a actuar en la sombra, camuflado y alerta. El área de trabajo era muy sensible, porque buscaban personas perdidas habitualmente. Se trata de ancianos que se pierden, salen a la calle y se olvidan quiénes son. También hay chicos que se escapaban de la casa o muchachas que se fugan con un gavilán. Se publican avisos en los diarios y se pegan carteles con la foto y la descripción de la persona buscada en las oficinas de correo, en las estaciones de tren y en otros lugares concurridos. No se los detiene, solo se los localiza. Croce decidió seguir un pálpito, como llamaba a su método de inferencia silogística, y disfrazarse de isleño y tantear el terreno siguiendo el rastro de la tarjeta que había encontrado en la casa de Paniza. Había pasado muchos años en la laguna grande cerca del pueblo, para escapar de la rutina y hacer vida filosófica, como decía. Dormía al aire libre y así podía pensar tranquilo, en la noche estrellada, mirando el fuego en un claro del monte. Se llevaba bien con el agua, como decía. Varias veces había recorrido en bote la ruta encadenada de las lagunas del sur de la provincia y ahora se dispuso a volver a internarse en los caminos abiertos de la naturaleza. Iba a moverse como si fuera un vaqueano en el delta, disimulado, para que no se volara el pajarito. Vestido con ropa de trabajo muy baqueteada, con botas de goma y sombrero de paja, Croce remontó en bote el río Sarmiento
y siguió por el Paraná de las Palmas hasta llegar a la hostería del Tropezón. Amarró el bote en el muelle y cruzó el jardín. Estaba amaneciendo y el lugar parecía cerrado. Un perro negro salió del fondo y empezó a ladrarle. «Tranquilo, Chucho», le dijo Croce, y le palpó el lomo. En ese momento un individuo, una especie de pigmeo, se asomó por la puerta y luego de llamar al perro con un chiflido perentorio se acercó a Croce. Estaba reducido a lo esencial y parecía vivir en otra escala. Era tan diminuto y embarado que por un momento el comisario pensó que estaba soñando. Era el sereno. Y Croce le preguntó por su amigo, el Visco, al que andaba buscando por un negocio. El hombrecito, luego de una pausa interminable, le dijo con voz aflautada que le parecía haberlo visto ir hacia la isla, La Lucha. Había venido a buscar un teléfono para llamar a la capital. El pigmeo era medio marrón, como recién salido del horno, y se movía y hablaba con extrema lentitud, como si fuera un muñequito mecánico al que se le está acabando la cuerda, pensó el comisario. Croce se fue remando por el Paraná de las Palmas y salió al Capitancito y desembocó en el aguaje del Durazno, y de ahí subió hasta el arroyo Ciego, cerca del grupo de islas que formaban una cadena en el borde del río de la Plata. En la isla principal estaba el astillero del Francés, era el más importante de la región, y ver el edificio, los diques con barcos abandonados y cascos a medio calafatear, imponentes bajo el sol, justificaba, sonrió Croce, para adentro, su viaje por esa tierra perdida. Fue ahí donde lo encontró. ¿A Paniza? Creo que era él. Le hablaron del mecánico que desde hacía meses se ocupaba con gran eficacia del mantenimiento de todas las máquinas. Le decían el preso. Nadie sabía bien por qué lo llamaban así. Lo habían visto aparecer una tarde por el río en una canoa, sofocado y hambriento. Era una chalupa en realidad, uno de esos botes salvavidas de los barcos que navegan por el río. Pero los leñadores y los trabajadores, al ver que se llamaba Solano López, imaginaron que era el bote del barco que transportaba a los presos desde Asunción por el río del Paraná. Pensaron que se había escapado de la cárcel y empezaron a llamarlo así, cuando ya trabajaba como ninguno y vivía encerrado en su barracón. Al principio casi no hablaba, se dedicó a arreglar el bote y en 2 días parecía nuevo. El comisario se hizo llamar el Bagre y dijo que era un nutriero y se quedó esa tarde a tomar unos mates con los peones y a recoger información. Muy buen tornero. No prueba el alcohol ni busca mujeres. Pensamos que era medio evangélico, pero no. Un mozo inteligente, hábil como un mago con las manos. Parece leído, pero habla poco. Y es medio raro. Dijo que venía de Santa Fe y que se conchababa de mecánico y se quedaba donde había trabajo, siempre cerca del río. Para poder escabullirse, dijo un viejo con cara de zorro. Se va unos días, pero siempre vuelve, dijo uno de los peones, un paraguayo, con la cara picada de viruela. Lo voy a esperar, dijo Croce. Le traje una plata que le debía. Las grandes máquinas en medio del monte y al costado del río le daban al astillero un aspecto fantasmal. Los peones se dispersaron y él siguió en el claro, a la sombra, solo, sentado sobre un banco. Era la hora de la siesta y estaba aturdido por el calor. Se adormeció y lo despertó un grito que llegó de la orilla del río. ¡Ahí llega el preso! El comisario escuchó primero un ruido que venía del monte, una rama rota y pisadas en el barro, y después le pareció escuchar una música a lo lejos y también la sirena apagada de un buque, y entonces vio aparecer al hombre entre los matorrales, alto y rubio, con el pelo color ceniza hasta los hombros,
venía hacia él, descalzo y con el pecho desnudo, vestido con un pantalón blanco y gorra de marinero. No dijo nada y no saludó. Se sentó en un tronco y miró a Croce con indiferencia. Sacó una bolsita de tabaco y armó un cigarrillo, usando solo la mano izquierda. Con la habilidad y rapidez de un ilusionista que hace trucos moviendo los dedos con delicada elegancia. Tenía las manos sucias de grasa y no solo era visco, sino que cada ojo era de un color distinto. Había visto varias fotos del prófugo y lo reconoció a primera vista. ¿Se acuerda de mí?, mintió Croce, tanteándolo. Usted es Panizza. Con gran placidez le respondió muy sereno, como quien atestigua bajo juramento. ¿Puede ser? Después le pareció escuchar que decía en un murmullo leve: pensar, pensar, no hay que pensar. Si no destruimos el pensamiento nos destruye. Pero cuando se inclinó hacia él y le preguntó qué había dicho, solo dijo: no confirmo ni desmiento. La mirada estrábica, las manos como pertenecientes a otro cuerpo, agrandadas por el trabajo manual, encallecidas en algunos lugares, suaves y blancas en otros. Panizza se las miró como si fueran objetos extraños. Me acuerdo, dijo, de los obreros de la comuna a los que detenían en París. Les tocaban las manos y así los identificaban antes de fusilarlos. Fumó abstraído, el sol brillaba en lo alto y la claridad era un fuego. La comuna, sí, dijo Panizza. Los insurrectos disparaban contra los relojes de la ciudad. Todos los relojes de París quedaron inmóviles. No se puede mantener esa luz prendida, dijo de pronto. Los botes chocan contra el muelle. Había logrado tirar un cable por tierra hasta el borde del murallón y ahí había puesto un farol. Se levantó y fue a arreglar el cable. Cuando volvió, se sentó otra vez. La organización del tiempo y no el invento de la máquina de vapor son la clave del capitalismo, dijo sosegado. Conversaron un rato sobre los beneficios de vivir cerca del río y sobre el porvenir de las islas y sobre maquinarias y barcos. Pensaba que si hacían diques en la desembocadura del Paraná se podría mejorar el tráfico e impedir las inundaciones. Describió en detalle, haciendo dibujos en la tierra con un palito, y siguió un rato más mostrando la clase de diques y el tipo de motor necesario, y al final se perdió en unas divagaciones electromecánicas. Luego se quedó callado, y con una navajita de bolsillo empezó a tallar las ruedas dentadas de un engranaje hipotético. Abstraído, parecía estar ausente. Entonces Croce lo encaró. Mire, ingeniero, no hay orden de captura sobre usted. Solo hay preocupación en su familia y en su profesión. Soy el comisario Croce de la sección extraviados de la Federal. Me gustaría llevarlo de vuelta a la capital. Pero Panizza sonrió y negó, resignado, moviendo la cabeza. No afirmo ni desmiento. Soy y no soy, dijo, y se levantó. No creo que haya orden de captura, no hay delito si un hombre se cansa y quiere vivir tranquilo, lejos de todo. ¿Quién se lo puede impedir? Vuelvo en unos días. Voy hacia la isla Nutria, agregó, y empezó a alejarse. Tenía razón. No había venido a detenerlo, sino a buscar una explicación que tranquilizara a la mujer y a su hijo, y poder así cerrar el caso. Por eso Croce, para usar una metáfora acorde con la región, tiró la línea
Dejó las boyitas rojas flotando en el río como si quisiera pescar al fugitivo y se fue. Se instaló en el tropezón. Pasaba largas horas charlando con el hombrecito, al que todos llamaban el Sereno, y también don Eliseo. Era paraguayo, tenía el pelo teñido y hablaba en un lenguaje incomprensible, donde se mezclaba el guaraní con el castellano. Conocía como nadie la región. Una semana después, cuando Croce volvió a la isla a la lucha, Panizza ya no estaba ahí. Prefirió irse. Se metió en el monte y salió por los bajos, del otro lado del astillero, en una zona de pantanos donde el río se achicaba entre los camalotes bravos, y enfiló para el lado de Tres Pozos. Iba en bote, por el Alto Paraná, hacia el norte. Había dejado todo. Ni siquiera cobró la quincena. En lo hondo de la isla, en el monte, en el claro, a unos 100 metros del muelle se extendía el barracón de las herramientas donde él había instalado su covacha. En un cuarto que terminaba en un paredón ciego, orado por una ventana con rejas. Un tejido de cuerdas en la entrada formaba una red que parecía una defensa. Los muros que se extendían a cada lado carecían de ventanas. Por eso también lo llamaban como lo llamaban, el preso. Aunque el francés le decía don Diego y lo trataba con respeto. Ahí vivía, en un jergón, con unos cajones esqueléticos para guardar sus propiedades. Cebolón no bien lo vio aparecer a usted, comisario, dijo el francés. Y se quedó un momento abstraído con aire de tristeza en la cara. Le aseguro que ese hombre impasible y escéptico, que se alejaba remando encorvado hacia lo más oscuro de la selva, era grandioso en su idea fija y su tranquilo desprecio de cualquier convención, o posesión, o identidad, que no se sometiera a su férrea, invicta e inexplicable voluntad de huir. Estaban en una oficina que parecía el camarote de un barco, con ventanucos circulares que daban al río. Así conversaban Croce y el francés, tomando ginebra mientras caía la noche. El francés también tenía una historia como tantos otros que se pierden, seguros de que la correntada lo llevaría lejos cuando hiciera falta. Se había negado a pelear en Argelia y era un desertor del ejército francés, con captura internacional. Se había escondido en el delta, cerca de la frontera con Paraguay y a un paso de Colonia. Del otro lado, en la banda oriental. Había montado el astillero con plata de su familia y con la experiencia que le había dado el haber nacido en Saint-Nazaire, en un enclave marítimo sobre el océano Atlántico. Hay muchos que no tienen explicación, o que tienen una explicación tan evidente que no vale la pena anunciarla, prosiguió el francés. Yo lo quería a ese hombre tan educado y tan hábil. Se refugió aquí, lejos de todo, y nos hicimos amigos. Si podemos llamar amistad al trato con una persona tan solitaria y tan desesperada. Mirando al río, el francés fue reconstruyendo la historia para Croce y también para sí mismo. Panizza se la había contado como si quisiera que alguien conociera la verdad de su vida, el escéptico más escéptico que he visto nunca. A medida que el francés le contaba la historia, Croce se sentía más desorientado. Panizza era un encubierto, un espía infiltrado en los círculos de las finanzas y de la industria. Era un militante revolucionario haciendo trabajo sucio y obteniendo información en las altas esferas del empresario argentino. Lo habían reclutado en Santa Fe cuando estaba terminando la carrera. Activaba en el movimiento universitario y era un hombre de izquierda. Vieron algo en él y lo convencieron de la importancia de ser una pieza secreta en el ajedrez político de la Guerra Fría. Lo mandaron a Moscú,
donde pasó un año adiestrándose como cuando clandestino de la Internacional Comunista. Volvió a la Argentina y empezó su doble vida. Se había casado con una mujer a la que necesitaba como coartada. No la quería y tampoco soportaba los ambientes en los que frecuentaba. Había vivido una vida falsa, con amigos que no le importaban, y representado el papel de un miembro de la clase dominante, con sus prejuicios, su forma de hablar, sus diversiones y sus contactos. Una vez cada tanto viajaba a Uruguay en un departamento alquilado, con un nombre falso, en Piriápolis. Se reunía con una camarada del partido, con lo que pensaba. Le pasaba información y escuchaba los informes del Partido Comunista sobre la situación política. El resto del tiempo tenía que decir lo que no pensaba, hacer de cuenta que era un canalla, un hombre ambicioso, dispuesto a todo. Entonces, cuando se desató la polémica entre los rusos y los chinos, su mundo se vino abajo. Los maoístas demostraban que la Unión Soviética era un país imperialista, que había traicionado todas las banderas por las que Panizza había dado su vida. Era un leninista obligado, en defensa de la causa del socialismo y la revolución, a vivir como un burgués. Cuando comprendió que las razones de su vida habían sido traicionadas por los dirigentes en los que confiaba, se vino abajo y escapó dejando atrás su vida acomodada y ficticia. No tenía otra opción, dijo el francés. Se escondió de sí mismo. La sensación de haber vivido equivocado no le dejó salida. Yo era un fugitivo. Escapaba de los días inútiles. No tenía dónde ir y ya no pudo vivir en la superficie. Buscó el agua, dijo Croce. Buscó la fluidez y escapó de la tierra de los hombres. No podía soportar el recuerdo. Trataba de no pensar, dijo Croce. Remontó el Paraná. Busca llegar a Corrientes. El impenetrable, dijo Croce, y se quedó pensando. Entonces el francés desplegó un mapa y los dos imaginaron el itinerario del prófugo. Había entrado por el río Bermejo hacia el norte, se metió en el monte, enfiló para el lado del Sausalito, un paraje que está sobre la margen chaqueña del río Teuco. En realidad son poblados o ranchadas que siempre han sido afectados por grandes inundaciones. Es zona de pueblos nativos donde conviven los hombres de frontera, dijo el francés. Era impenetrable. En su vastedad comprende todo el norte chaqueño hasta tocar la margen del Bermejo. En ese desierto verde se extraviaban los pilotos de pequeñas aeronaves, desorientados por la falta de referencias visuales. ¿Cómo encontrar a alguien refugiado en su interior? ¿Cómo y para qué buscarlo en esa inmensidad? Lo veo, dijo el francés, armando una guardia en el corazón de la tierra de nadie. Una guarida, armando una guarida en el corazón de la tierra de nadie. No quiso matarse, dijo Croce, porque eso hubiera sido admitir que su derrota era definitiva. ¿Le queda alguna esperanza?, preguntó el francés. Ninguna, dijo Croce, ni la más mínima ilusión. Estaba hundido, dijo el francés. Para sí mismo, dijo Croce. Un hombre que detesta su pasado. Tiene memoria, dijo el francés. Pero está destruida, dijo Croce. He conocido hombres cuyos recuerdos eran insoportables, pero siempre tenían en un rincón algunos hechos que le permitían sobrevivir. Pero él no, dijo el francés. No había en su vida un acontecimiento del que pudiera sentirse orgulloso. Siguieron imaginando los días y las noches del hombre más desesperado que habían conocido. Vivía las derrotas políticas de la clase obrera como parte de su biografía personal. Un hombre histórico, dijo el francés. La historia lo ha traicionado, dijo Croce. Vivió en carne propia la catástrofe del socialismo, no le quedó nada, nada de nada, solo el agua, los ríos, las islas perdidas. Croce volvió remando a la civilización.
No terminaba de entender las razones de la historia. Esa cuestión de chinos y soviéticos no entraba en su cabeza peronista. Lo excedía. Sin embargo, comprendía bien al hombre, al ingeniero que había vivido una existencia equivocada. No soy el que soy, decía, pensó el comisario. No niego ni afirmo nada, decía. Oh, Panisa, oh, la vida traicionada. Salud. El impenetrable ahora entiendo el dibujito, los ojitos eran. El impenetrable por Ricardo Piglia. Y allí fue la lectura de estos dos hombres, Vicente Batista y Ricardo Piglia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermosísimo, hermosísimos cuentos. Vamos a descansar. Ya son las 12:30. Vamos a descansar. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.